nos ha devuelto la alegría y la esperanza, nos da el fundamento de nuestra fe. También encomendemos a Él esta noche todas nuestras necesidades, las necesidades de nuestros corazones. Encomendemos a aquellas familias por las cuales están pasando por muchas dificultades. Encomendemos a aquellas familias que han tenido que despedir a sus seres queridos sin acompañarlos, por aquellas personas que se encuentran enfermas, por aquellos que hoy no tienen que comer, que no tienen un techo, que no tienen familia, para que el Señor Jesús siga siendo su esperanza y su aliento de vida. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe esta noche, que invada nuestros corazones con su calor, que abra nuestra mente y disponga nuestro corazón a su palabra, para que entendamos el mensaje que esta noche nos quiere dejar. Vamos a seguir reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Listo, Padre Ricardo, el dominio es suyo. Bueno, dicen por ahí que el refrán dice que explicación no pedida, acusación manifiesta. Pero quiero empezar con eso porque no quiero, lo que voy a decir no quiere sonar a lambonería, pero sí decirles que me alegra mucho por ustedes, por tener esa pareja que les acompaña, les asiste y les motiva en la fe. Porque pues esta es una tarea de iglesia y se requiere sentir de iglesia y se requiere amar a la iglesia para seguir haciendo este ejercicio. Entonces, por eso a Henry y a su familia les agradezco su invitación y les felicito y les sigo animando para que con la gracia del Espíritu puedan seguir llevando este mensaje a los que han decidido abrirse para poderlo recibir. ¿Bien? Gracias, Entonces, Padre. eso como primera instancia. En segundo lugar, el tema que nos convoca hoy tiene mucho que ver con el tiempo que estamos viviendo y ahora mucho más cuando nos han dicho que el confinamiento va hasta el 11 de mayo. Entonces, ustedes han venido reflexionando, el encuentro anterior lo versó en torno a la voluntad de Dios y a la esperanza. Son dos temas muy similares, digamos que son dos temas que se compaginan, que se unen, porque al fin de cuentas la voluntad de Dios nos abre a la esperanza, es decir, saber que Dios tiene un proyecto de salvación, que Dios quiere es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, eso anima, ¿sí? Y eso alienta, eso alimenta en la esperanza, y esa es nuestra fe. Sabemos que nuestra vida aquí no termina, y por eso entonces, tanto voluntad de Dios como la esperanza son dos temas que se complementan muy bien. Y quisiera entonces que hoy nosotros nos detuviéramos en una actitud, ¿sí? En una actitud para este tiempo que se llama silencio, ¿verdad? Silencio es, y empezamos diciendo justo del silencio eso, que es una actitud. Y es una actitud del alma, es una actitud del corazón. ¿En qué consiste? Ya lo vamos a ver. Henry y Gloria les dijeron que tuvieran lista su Biblia y que miráramos el texto del primer libro de los Reyes en el capítulo 19. Vamos a ir hasta el versículo 18. Y entonces lo tengo. Discúlpenme, quisiera hacer la lectura. Yo me voy a tomar toda la palabra y voy a coger la palabra para leerla. Bien, entonces la voy a proclamar. Del primer libro de los Reyes. Ahab contó a Jezabel lo que había hecho Elías, cómo había pasado a cuchillo a los profetas. Entonces Jezabel mandó a Elías este recado: que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no hago contigo lo mismo que has hecho tú con cualquiera de ellos. Elías temió y emprendió la marcha para salvar la vida.
Llegó a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto, un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo: levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y el Señor le dirigió la palabra. ¿Qué haces aquí, Elías? Respondió: me consume el celo por el Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: me consume el celo por el Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. El Señor le dijo: vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, y cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel, a Jehú, hijo de Nimsi, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, conságralo como profeta en lugar tuyo. Hasta ahí llego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Quisiera preguntarles a ustedes, y entonces, por favor, quien vaya a hablar, levanta la manito y es: ¿cómo les ha ido con el silencio en estos días? Alice. Alice va a hablar, sí. Discúlpame, es que por acá tengo una notificación fea. Listo, Alice. No, Alice, no se te escucha. Si quieres, envíalo al WhatsApp y yo lo reproduzco. La pregunta es: ¿cómo nos ha ido con el silencio en estos días? No es quiz, tranquilos. Los veo con cara asustados. El padre no hace quiz ni evaluación, no. Él es hasta muy buena gente. No, pero sí les voy a calificar, eso sí tampoco, es que vaya a ser así nomás. No, hoy tienen que pasar el curso porque lo pasan. Ya Alice está grabando El mensaje, su respuesta. ¿Alguien más de pronto mientras Alice escribe? Más mío. Ya le habilito. Más mi usted. ¿Listo, más mi? Bueno, esto me ha servido a mí para el silencio, para recapacitar más, para valorar mejor las cosas, sobre todo las más insignificantes que uno las tenía como muy, que no les daba importancia. Y como que eso le ha hecho pensar en las cosas significantes, el valor que tienen, en saber valorar más las personas, en comprenderlas y y sobre todo por lo que hemos tenido mucha oración y todos nos hemos unido como, hemos llegado como al sitio que es, ¿no? Como a comprender mejor las cosas y todo, mejor, y para saber, para valorar mejor las cosas, y para saber lo que Muy tenemos bien. y lo que no tenemos.
Ujú. Bien, bien, Es bien. lo que yo pienso. Gracias. Ujú. Gracias, señora. Vienen de Alice. Listo. No, eso no. Ya. Pues la situación, la situación que estamos viviendo, noto que el silencio a nivel general, eh, ha estado en todos lados. Bueno, bien, mientras tanto voy a ir contándoles algunas cositas en relación con el texto. Ya lo soluciono. Vean, el texto del primer libro de los Reyes nos narra lo que siguió al acontecimiento de donde Elías pone en ridículo a los profetas de Baal. Resulta que se quería saber pues quién era el Dios verdadero. Y entonces hicieron pacto, dijeron, bueno, entonces vamos a hacer 2 altares y vamos a ofrecer sacrificio. Y entonces, pues los dioses tienen que manifestarse y el Dios que se manifieste, entonces dará cuenta de quién es de verdad el único y verdadero Dios. Entonces, los sacerdotes de Baal armaron altares, ofrecieron sacrificios, dejaron los animales ahí, pero no contestaba, su Dios no se manifestó. Entonces, pues el profeta se les burlaba diciendo, a ver, ¿qué hubo? ¿Dónde anda? ¿Será que los dioses de ustedes están dormidos? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué será? Y entonces, pues no respondieron los dioses. Baal no les respondió. Y así, entonces, le llegó el turno al profeta Elías, y él hizo el altar y pidió entonces que se llenara de agua, todo se hizo como un pozo, y pues puso los animales ahí y esperando pues que se prendiera fuego en medio del agua. Y pues resulta que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se manifestó. Y entonces así quedaron en ridículo los dioses de Baal, ¿cierto? Entonces resulta que Jezabel es la reina y entonces dice, ajá, y entonces resultó pues que me mataron a mis sacerdotes y todo esto, pues ahora yo voy a hacer lo mismo con ustedes. Y Elías, entonces dice, Elías tuvo miedo y se fue, entonces se fue a esconder. Pero pues el Señor entonces lo encuentra porque pues necesita, lo requiere. Y él dice, ya no más, o sea, quítame la vida, o sea, yo no soy mejor que mis padres, ya no más, ya, que yo desaparezca, yo no valgo nada. Y el Señor dice, no, te necesito. Y le hizo caminar 40 días con sus 40 noches hasta que llegó al monte del Señor, donde él le iba a hablar. Bien, para que Elías pudiera escuchar a Dios, se requería de una actitud. Y era él, justo por eso estamos diciendo que el silencio es una actitud. Miren, Elías estaba cargadísimo. Elías tenía mucho ruido en su corazón. En primera instancia, pues un ruido de orgullo, porque pues había manifestado que Dios era Dios, y pues él era el profeta de Dios, ¿sí? Entonces, y era el profeta del Dios verdadero, pues eso es para uno enorgullecerse, ¿cierto? O sea, pues es así como, por ejemplo, pues no todos son amigos de un cura. Pero ustedes son amigos de un cura, entonces, pues eso da cosas, ¿cierto? O sea, eso da alegría. Entonces, pues, Elías es el profeta del Señor, es el profeta del Dios verdadero, y entonces lleva orgullo, pero igual, entonces tiene rabia porque ahora lo van a matar, ¿sí? ¿Y qué pasará por el corazón de él también? Entonces pasarán todas aquellas cosas en las que, pues acuérdense que ellos piensan en que Dios hace justicia. Y la justicia del Antiguo Testamento hace referencia a que Dios se vengará. O sea, Dios hará justicia vengando, ¿cierto? Y entonces, pues, eh, entonces deseará todo ese mundo de cosas en su interior el profeta, ¿sí? Miren, tan lleno de cosas está el profeta
que, pues, en medio del ruido pretende escuchar a Dios, porque viene la tormenta, viene el terremoto, vienen todas esas cosas, y no puede escuchar a Dios en medio de eso. Solo hasta cuando dice el texto que experimentó una brisa tenue, ¿cierto? Una brisa tenue. Entonces, al sentirla, se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó la voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? El silencio es la actitud con la cual el hombre se despoja de todos los contenidos, de todos los saberes, de todos los ruidos, de todas las preocupaciones, de todas las cosas, para ponerse delante de Dios y escuchar a Dios que habla. Ese es el silencio. ¿Sí? El silencio es esa actitud de ponerse de frente a Dios. Dice el texto que se tapa el rostro con el manto para no seguir mirándose a sí mismo, o sea, para no seguir mirando para otros lados, sino para hacer centro, ¿cierto? Para hacer centro. Así entonces, el silencio es la actitud que permite al hombre ubicar su centro. Es decir, volver a lo fundamental. El silencio es el espacio o la actitud con la que el hombre vuelve a lo que es fundamental en su vida. ¿Sí? Y entonces, por eso se ha vaciado. Para hacer eso necesita vaciarse de un mundo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ha empezado a decir, ha empezado a experimentar el profeta. Bueno, entonces, así de esa manera vamos definiendo lo que es el silencio como actitud que me ayuda a vaciarme para dejar de mirar afuera, para dejar de distraerme y poder centrarme, poder darle centro, dar fundamento a la vida. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿me leen por favor la respuesta de Alice? Ya mismo, sí, señor. Bueno, en la situación que estamos viviendo, noto que el silencio a nivel general, ha estado en todo lado porque estamos en un tiempo de reflexión, de analizar por qué está ocurriendo esto. Estamos en un tiempo de incertidumbre, entonces pues el tiempo nos está dando como la esperanza de ver qué es lo que puede venir, qué es lo que Dios nos está queriendo demostrar con lo que estamos viviendo actualmente. Entonces la mayoría de gente anda en incertidumbre, analizando cada uno la situación que está viviendo. Ya, muy bien. Es como la posibilidad, entonces están diciendo que es como la posibilidad de caer en la cuenta de, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llamaba la señora que habló ahorita? ¿Mate? ¿Fue que le dijeron? Alice. No, Alex fue la que acabó de hablar y la anterior fue Mati. Masmi. Alias la Masmi. Ella decía que este tiempo que a ella le había bien con el silencio porque había sido ocasión para caer en la cuenta de varias cosas, de valorar, de aceptar, de decir eso, ¿cierto? Entonces, para eso es el silencio. Para eso es el silencio. Pero fíjense que en medio de estas situaciones sigue habiendo mucho ruido, ¿sí? Sigue habiendo mucho ruido. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto el manto. Porque para hacer el silencio se requiere entonces de verdad aislarse. Gente todavía está en la casa, pero quiere salir todavía. O sea, ¿cuándo será ese cuándo? ¿Cuándo? Y entonces se llenan de angustia, ¿cierto? Se estresan porque no sabemos cuándo vamos a salir. Y ese ruido les angustia y entonces hace
que se llenen de más cosas. Entonces, toca poner el televisor y poner entonces la coronilla, la coronilla del Señor de la Misericordia, los 33 credos, buscamos todas las misas que haya, etcétera, ¿sí? Y pues, igual, ojalá eso sirviera, ojalá fuera una ocasión para sentarse, pero tenemos la coronilla, pero allá está el ruido, y aunque sea el Señor, ¿sí? Aunque sea el Señor, no se le oye porque no se ha despojado, o sea, no se han puesto el manto para entrar en silencio para saber qué es lo que hay que decir. ¿Listo? Fíjense además que sigue existiendo mucho ruido porque ahora mucha gente, si bien es cierto, el silencio como actitud nos ayuda a entender el valor de las tecnologías, ¿cierto? El valor de los medios digitales. Sin embargo, los medios digitales siguen haciendo de ruido para nosotros, porque entonces estamos buscando, entonces es fácil ver a la gente todo el tiempo con su celular, mirando, diciendo, haciendo, ¿cierto? Riendo, pero, sí, pero silencio no hay. Y tanto que llega la noche y tampoco se descansa porque tampoco nos hemos vaciado. ¿Por qué el Señor nos invita, a estar en el silencio? Porque el silencio es donde Él habla. ¿Sí? El silencio es el medio preferido por Dios para hacer conocer su voluntad y alentar la esperanza. ¿Sí? Miren, es la oportunidad que nosotros tenemos de vaciarnos de muchas cosas. Les decía yo, es importante que nosotros volvamos para que entremos y tengamos centro, encontremos fundamento. Quiero contarles una experiencia mía durante este tiempo. Mi casa, generalmente los curas vivimos en una casa cural, y en la casa cural, ahí pegadita a la casa está el templo. Yo no tengo casa cural, vivo en un apartamento a 7 cuadras, a 7 cuadras del templo. Y entonces, pues, el apartamento para mí no es el espacio de trabajo, pero me ha tocado hacer el trabajo aquí desde el apartamento. Y eso me ha tocado hacerlo y adecuarme, y me ha costado mucho porque me hacía mucho ruido, porque yo no estoy contento con mi apartamento, o sea, porque nunca me he reconciliado como un espacio para mí. Pero ya lo comprendí, ahorita lo he comprendido mejor y he entendido por qué tengo que estar lejos del templo. En mi vida siempre había hecho ruido una cosa, y es, yo siento que mi mamá, siendo linda como es, ella sí, casi siempre tomaba las decisiones. Y yo sentí que con ese tipo de cosas ella lo que hacía era faltarnos al respeto a todos. Y yo sentía que ella a mi vida le había faltado mucho respeto. Porque yo comprendía y yo sentía que ella no valoraba lo que yo sentía, lo que yo pensaba, como yo actuaba, sino que las cosas tenían que ser como ella dijera. El silencio, cuando uno toma la actitud del silencio, permite que uno se haga más sensible. Y que se haga más sensible, ¿qué significa eso? Que está uno más alerta para poder comprender mejor cosas. ¿Qué comprendí yo? Que el que les faltaba el respeto a mi mamá era yo. Era yo soy yo estaba esperando y en la vida estaba deseando que mi mamá me pidiera perdón por haberme por haberme irrespetado. Pero resulta que el silencio me ayudó a entender que mi mamá tiene sabiduría, que mi mamá tenía una historia y que mi mamá quería siempre lo mejor para nosotros. Y aunque yo no interpreté adecuadamente las cosas, lo que ella siempre buscó fue que yo fuera feliz, que yo y que los de mi casa fuéramos felices, ¿verdad? Y hoy yo comprendo
que mi mamá es una santa y que mi mamá, o sea, el viernes cumplió años. El 17 ella cumplió años. Ese día yo lloré lo indecible. Yo sabía que la amaba, pero el dolor, porque no la sentía, porque no me había sentido respetado, no me hacía experimentar la fuerza del amor. Gracias al silencio que yo hice para escuchar cada cosa que mi mamá dijo cada momento, entonces yo lo comprendí y entonces dije, qué hermosa es mi mamá. Y no pude parar el llanto cuando la llamé. Y en la noche cuando nosotros nos reunimos como casa, cada uno estaba hablando del valor que representaba ella y todos llorábamos. Y más todavía se hacía uno más sensible. Entonces, el silencio educa en la sensibilidad para poder valorar cada detalle de la vida, para descubrir que Dios siempre ha hecho historia, que Dios siempre ha salvado y que Dios siempre se ha hecho cercano, ¿verdad? Eso es, digamos que eso favorece, eso permite una actitud de silencio. El profeta Elías comprendió que Dios lo quería para una misión, pero lo comprendió solamente tapándose, solamente poniéndose el manto y haciendo silencio. Y eso se requiere hoy todavía. Si bien el silencio nos está ayudando a entender muchas cosas, o sea, fíjense que hemos caído en la cuenta decía Mati, que ha aprendido a valorar muchas cosas, ¿cierto? Ejemplo, yo decía, a mucha gente decía, pero fulano la pasa aquí en la casa y no hace nada, yo no sé cómo es que le pagan. Pues aprendimos a valorar el trabajo del otro. Aprendimos que ese es un talento y que hay medios para hacer ese tipo de trabajo y que el trabajo vale, que estar sentado frente al computador tampoco es que sea cualquier cosa, porque ahora más que nunca los hemos visto sentados horas y horas interminables, sin comer y sin nada en muchas ocasiones, para poder responder al trabajo. Y entonces ahí eso nos ha hecho sensibles para poder ver que el otro en su trabajo sufre, que el otro en su trabajo pasa necesidad, que el otro en su trabajo requiere tantas cosas, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo nos sensibiliza frente a las presencias y nos permite valorar a cada persona, ¿sí? Antes nosotros decíamos a los muchachos, pero yo no sé qué anda parado ahí, sentado ahí mirando esa porquería de celular todo el tiempo ahí. Pues miren, ahora yo, como cura, me he tenido que sentar horas y horas mirando el celular. Y todo el tiempo con los dedos, porque me ha tocado responder, porque me ha tocado escuchar a la gente desde ahí. Y porque entonces ahora he comprendido que la gente necesita ser escuchada, ¿sí? Porque la gente requiere, porque la gente pide a gritos. Y entonces eso hace valorar mucho más las presencias de la gente. Pero se requiere el ponerse el manto y el poder parar muchas cosas, quitarnos tanto ruido. ¿Cómo le haría de bien hoy a los esposos al acostarse, ponerse el manto, meterse bajo el manto o la manta, como lo llaman otros, ¿cierto? Para mirarse, para reconocerse y de verdad para hacer el amor y para hacerlo como se debe el amor, para poderse entregar y para poderse reconocer nuevamente, para poderse descubrir en lo que son esposo y esposa, ¿sí? En las cosas bonitas, en lo sencillo, porque ese silencio de Dios es el silencio del consentimiento, es el silencio donde Dios pasa su mano acariciando suavemente, donde Dios entonces dice susurradito, te amo, eres importante para mí, te necesito, ¿sí? Y para escuchar ese susurro se necesita silencio. ¿Alguien qué dijo? Para poder escuchar eso,
se requiere una mejor actitud. Y esa actitud la llamamos silencio. ¿Ven? Entonces, es eso, es eso lo que requerimos hoy. Una actitud que nos ayude a contemplar a Dios pasando en medio de nosotros, salvando y pasando al pie del que está, o mejor, con el que está ahí al lado nuestro. ¿Sí? Y por eso también nosotros necesitamos hacer silencio para escucharlos. ¿Mm? Escuchemos y metamos a nosotros debajo de nuestro manto y descubrámoslos en sus fatigas, en sus necesidades. ¿Sí? Eso se requiere. Eso es lo que se esperaría. Fíjense que en el silencio Elías descubrió qué era lo que Dios le pedía. Nosotros podremos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros si somos capaces de despojarnos, de vaciarnos, de quitar tantas cosas. ¿Sí? Yo necesité quitar los prejuicios. Yo necesité dejar a mi mamá, ser mi mamá. Le di el valor de mamá. Yo no era el juez de mi vida ni el juez de ella. Ella es la mamá y seguirá siendo la mamá eternamente. ¿Sí? Y su presencia será bien valorada siempre, siempre, porque eso es lo que Dios me ha pedido que vea. Eso es lo que yo he visto. Y digamos que eso es para mí, eso es importante. ¿Sí? Y quiero que sepan también que el silencio, si yo no hago silencio, yo no le puedo contar a los otros lo que Dios ha hecho en mí. Si yo no hago ese silencio, no puedo hablar de Dios. No puedo hablar de Dios, porque el silencio es el lenguaje de Dios. ¿Sí? Es el lenguaje de Dios. A veces nosotros decimos, pero Señor, diga, pero Señor, hable. Y Él está hablando. Mejor, está silenciado, escuchándonos a nosotros para que nosotros le demos el paso a Él. Bien. Preguntas, interrogantes, cuestionamientos. Gloria se quedó quieta. Pero Me tiene insopactada. bien. Entonces, impresiones, preguntas, ¿qué dicen ustedes? Vamos a habilitarles el sonido. ¿Alguien quiere hacer la intervención? No. Muchas gracias por esta retroalimentación. Está muy claro todo. Entonces, yo sí me... Ahorita es importante que se quiten el manto y no hagan silencio, ¿listo? Entonces, tarde, es para práctica en la semana. No para allá. Sí, dale. Sí. Bueno, entonces me dieron paso a mi intervención. dale, Glorita. Bueno, personalmente estoy un poco impresionada por pues muchos elementos nos ha traído el Padre esta noche, de verdad muchos. Yo cuando leí el texto me gustó mucho y me identifiqué un poquito el tiempo que Elías estuvo y que se agotaba y que el ángel lo despertaba a comer y a continuar y a motivarlo esa cuarentena para llegar allá a su objetivo. Entonces, de ahí extraje que Él es el que nos alienta en este momento, Él es el que nos motiva todos los días, en Él está la esperanza en este tiempo para nosotros de cuarentena. Cuando estuvo tratando de escuchar a Dios y pasa la tormenta y pasa el terremoto, estamos
citando un texto del Antiguo Testamento, donde el Señor siempre le dan esas manifestaciones un poco apocalípticas en el terremoto, en la furia, y entonces ese es el Dios que se manifiesta, pero tan bellamente después llega ese susurro suave, decía mi traducción, eh, tan bonito saber que Dios está ahí, en lo sencillo, en lo suave, en lo bonito, en el silencio. A mí esa actitud, padre, pues siempre me ha llamado mucho la atención el silencio, porque es cierto, porque es el momento de tratar de escuchar. Se me ha dificultado mucho por muchas razones. Para mí la cuarentena no ha sido tanto un cambio de vida porque pues ya como saben yo trabajo en mi casa, entonces ha sido como muy normal estar encerrada. Eh, sí se trastornó un poco porque siempre he estado en mi casa, pero he tenido muchos espacios sola. Ahorita ya no, ahorita está mi esposo, están los niños, estudian, ellos tienen otras actividades, cada uno quiere hacer una cosa, además nos gusta hacer muchas actividades juntos, entonces el uno espera al otro para ver qué actividad hacemos. Entonces se me ha trastornado mucho este tiempo donde debería ser más calmado y más silencioso a nivel personal, se me ha vuelto un poquito como más arrebatado porque ya no tengo tantos espacios de silencio ni tantos espacios para mí. Entonces en ese caso se me ha trastocado un poquito como hacerlo. Entonces, además del silencio externo, pues está mi silencio interno que no lo puedo hacer porque estoy pensando todos esos ruidos internos que entonces que el trabajo, que entonces que los niños, que entonces que mi esposo, que entonces me están esperando, entonces el tiempo ya no me rinde. No, se me ha dificultado muchísimo entrar en la tónica del silencio, por lo que el padre nos decía, los ruidos externos, los ruidos internos, pues que siempre tenemos. El texto, pero pues el texto me llamó mucho la atención por ese llamado en este tiempo de cuarentena, que Él es la esperanza, que Él está ahí, que Él es el que anima y la actitud de Elías en el momento de poderse despojar y taparse con el manto. Adicionalmente también me dejó muy impresionada el testimonio del padre, ¿no? Nos ayuda a sensibilizarnos mucho. Uno puede escuchar muchos testimonios de muchas personas, pero regularmente cuando un sacerdote abre su corazón y cuenta un testimonio como eso, pues sensibiliza más, ¿sí? Porque puede ver uno detrás de un sacerdote a un hombre que es sensible, que siente, que tiene familia, que tiene su vida propia, y a veces los fieles siempre hemos tenido como muchos mitos frente al sacerdote, porque eso viene de la antigüedad, lo que nos han enseñado de ellos, ¿cierto? Entonces, el padre pues me conmovió mucho con su historia, me ha sensibilizado más. Y muchísimas gracias, padre, pues por abrirnos el corazón y tocarnos con su historia de vida. Con gusto. ¿Alguien quiere compartir más? Dale. A mí no me gusta el silencio. Me cuesta Ajá, tolerar. Soy una persona ajá, ruidosa. ¿Sí? Si no hay ruido, yo lo hago. Por donde paso, todo sí. lo muevo y todo suena. O sea, sentirme, o sea, sentirme en ese espacio de silencio, yo no sé, me da como, incluso como cierto miedo. Yo pensaría como cierto miedo de encontrarme solo. Pero ahorita pues digamos que se hace la lectura y se hace la reflexión, o sea, también me ponía a pensar que de los momentos que yo más disfruto de mi vida son el momento antes de dormirme y tan pronto me levanto, que es cuando estamos en silencio con mi esposa. O sea, simplemente, no es que no hay ni que decir palabras, sino simplemente estamos abrazados, descansando, ¿sí? O estamos recién levantados mirándonos que estamos juntos. Y esos momentos, digamos, yo me pongo a pensarlos y son de los que los cambiaría por todo el ruido que hago. O sea, si me tocara escoger entre Ujú. esos momenticos de silencio y el ruido que hago en todo el día,
a ojo cerrado me quedo con ellos. Entonces, eh, pues ahí me cuestioné, digamos, yo siempre he sido ruidoso, siempre he tenido miedo al silencio, pero si me pongo a analizar esos momenticos de silencio son los que más disfruto en mi vida. Entonces, pensaría que voy a Ajá. tratar de darme más espaciecitos de silencio, porque me podría traer mucho más Que, placer. además que son los que centran. Sí, Es que es donde uno encuentra fundamento, porque es que es donde nos hacemos, ¿cierto? Discúlpenme, y si se ha entrado en la intimidad, más todavía, ¿verdad? Eso es interesante. Y ahora que también yo decía, ustedes saben, bueno, les comento a algunos a quienes no saben, yo soy sacerdote diocesano, yo me ordené hace 25 años, el diciembre voy a completar 25 años de ordenado, y me ordené para la arquidiócesis de Bogotá y luego pasé a la diócesis de Engativá. Y yo estoy en este momento de mi vida dando un paso hacia la vida religiosa. Entonces, hoy comprendo mucho más el valor del silencio. Yo sé que, pues digamos que, discúlpenme la falta de modestia, pero yo sé que yo soy, como persona, soy bonito. ¿Cierto? O sea, tengo muchas cosas hermosas que engalanan mi vida, pero siento que seguramente cuando yo tengo un poquito más de distancia y entre más en el silencio, seguramente seré más hermoso. ¿Sí? Porque es que he entendido el valor de la vida religiosa, de estar adentro haciendo silencio, porque es que el silencio lo hace a uno más bonito. Eso hace el silencio, porque es que Dios entonces puede obrar. O sea, no simplemente, recordemos que cuando Dios, o sea, la palabra de Dios siempre es palabra creadora, ¿cierto? Cuando Dios habla, siempre crea. Cuando Dios dice algo, está renovando. Así que entonces, yo sé que si yo soy capaz de escuchar mucho más a Dios, Él es capaz de hacer mejores cosas en mí. ¿Sí? Entonces, cuando seamos mejores escuchas, cuando tengamos unas capacidades mejores de silencio, entonces seremos mejores personas. Eso creo que es una convicción. Julieta también está dando nadada. Yo no sé hacer silencio. El silencio no Pero, se hizo para mí, padre. Ahorita estoy en silencio y le digo que porque sí. no, pero yo no soy de silencio si yo no estoy hablando, me salen letreros. Yo, yo llamo al amigo, llamo a mi mamá, llamo al uno, llamo al otro salgo, hago de todo. No, no me hallo en silencio. Solo en la noche cuando oro y en la mañana, ¿no? Pero yo no tengo, no busco momenticos de silencio. Acuérdense, Julietica, también que el silencio no son simplemente, que no es simplemente ausencia de palabras, ¿sí? Porque silencio significa tener una Meditar. capacidad de contemplar, ¿sí? Tener la capacidad de tener una mirada más profunda para descubrir y ver lo que otros no ven y ayudarlo a ver, ¿sí? Entonces, seguramente su silencio es un silencio activo, ¿cierto? Así como el de Henry, ¿cierto? Porque Henry dice, yo es que yo hago ruido, pero es que el ruido o sea, el ruido que se hace, no dice uno, ¡ay, cállese! Sino que al contrario uno dice, ¿y este dónde está? ¿Sí? Entonces, o sea, porque entendemos que el silencio es una actitud, es decir, un modo de comportarse, un modo de ser, un modo que es capaz de contemplar, de ver, de percibir y de actuar, ¿sí? Porque Sí, de nada señor. nos serviría el estar como búhos, que le decíamos, ¿cierto? Entonces, bien atentos a lo que dicen, pero sin hacer nada. ¿Mm? Entonces, el silencio capacita para la actividad. sí, está bien. Yo les voy a contar una historia hablando del silencio.
Yo he descubierto en el silencio cosas muy bonitas. Una vez tuve una crisis fuerte, estaba sola, entonces no quise, a veces escucho los programas del Minuto de Dios o me escucho la conferencia. Eso es lo que hago en mis tiempos regularmente cuando estoy sola. Ese día no quería escuchar nada, nada ni a nadie, solamente me tendía a llorar y hubo un momento que me arrodillé y dije, Dios mío, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Qué puedo hacer? Después de que yo dije esas palabras, mi alma empezó como a calmarse, a tranquilizarse. Una hora después recibí la llamada de alguien que es muy importante para mí, que ha sido prácticamente el que me ha construido para servir en la iglesia y casi nunca hablamos. Después de que nos dejó de dar las capacitaciones y de formarnos, que ya no pertenece a nuestra parroquia, poco hablamos. Ese día justo me llamó, casi no, yo puedo contar, hasta podía contar las llamadas que me hubiera hecho. Cuando me encontró en el estado en que estaba, yo me dediqué a escucharlo e inmediatamente encontré la respuesta a lo que mi alma inquieta necesitaba en ese momento. A partir de ahí he aprendido a hacer más silencio ante una dificultad y ante una situación que con más apuro necesito escuchar esa respuesta de Dios. Porque el silencio es fuerza. Eso es el silencio. Es fuerza. Fuerza de Dios. Presencia de Dios. El silencio dice Espíritu Santo. También me di cuenta en esta práctica para llegar al silencio que hay cosas que no nos deja llegar a él. Una de las cosas que no nos deja llegar a él, aquí es Henry, una, y una con nombre propio, la otra a nivel interior que no nos deja llegar al silencio es el egoísmo y la soberbia. Dios no solamente nos pide que lo escuchemos, sino que para escucharlo de las cosas que nos tenemos que despojar es de eso. Entonces, cuando en el silencio uno encuentra una palabra donde dice, tú tuviste la culpa, es que fuiste injusta, es que dijiste algo que no debías decir, es que fue que heriste, ¿sí? Pero la herida propia, el orgullo propio y la soberba propia responde diciendo, no, es que no fui yo, es que fue la otra persona, ¿sí? No, es que no soy yo lo que tengo que cambiar, es la otra persona, ¿sí? No, es que no soy yo la que debo escuchar, es que no soy yo la que debo pedir disculpas, es que no soy yo, todos esos ruidos internos. Esos ruidos. Son Sí, ruidos, ajá. Esos ruidos internos que la soberbia y el silencio están ahí, no nos permiten doblegar, no nos permite hacer el silencio, a veces no nos permite doblar la rodilla y eso cuesta mucho, eso cuesta muchísimo llegar a eso, porque una de las características pienso yo que para tener la actitud de silencio es también tener una actitud de humildad. Sí, eso es verdad. Y acuérdense que es que el silencio es la capacidad que yo tengo de vaciarme, ¿cierto? Y la capacidad que yo tengo de tomar conciencia de. Porque ¿cómo lo expreso? O sea, soy yo capaz de adentrar para reconocerme en mis intenciones. ¿Sí? Es en mis intenciones. Porque yo a veces digo, yo hago cosas y aparezco bueno y aparezco bonito, pero pues son cosas disfrazadas, ¿verdad? Y entonces, ese tipo de ruidos no nos dejan ser felices, no nos dejan disfrutar cuanto Dios quiere hacer en nosotros. Eso. Yo no pensé que yo fuera a hablar tanto hoy. Lo han logrado, padre, lo han logrado. Cuando me dijeron que era todo ese tipo, yo dije, chica, yo ¿qué voy a hablar? ¿Yo qué voy a decir? Entonces yo dije, bueno, pues entonces
hagamos alusión al silencio y me voy a quedar callado. Y no pude. Yo más o menos leí ese tiempo porque es que yo también hablo mucho. Entonces se entiende un poquito además del tema central. Sí, Otra cualidad que encontré en el silencio que me pareció muy bonito es que en el silencio no solamente se escucha a Dios, sino que se escucha a la otra persona. Cuando yo hago silencio y me dedico a escuchar a la otra persona, la entiendo, la comprendo, ¿sí? Me vuelvo compasiva. Esa es una cualidad que a mi vida toca aprender a escuchar. Puede que no sea siempre, porque pues no soy perfecta, en algún momento mis ruidos no me permitirán escuchar a alguien, pero sí tratar de comprender a la otra persona en su sentido, en su actitud, en su pensamiento, pero eso lo hace es el silencio. Cuando uno aprende a hacer silencio, a despojarse un poquito de uno, aprende como a escuchar también a la otra persona para tratar de situarse en lo que la situación que ella está pasando. sí. Por eso decíamos, Glorita, también que es que el silencio es el lenguaje de Dios. Porque fíjense que porque Dios no es pasividad, Dios es actividad. Y cuando Dios está mirando, cuando Dios está haciendo, cuando Dios está callando, Él está actuando de una manera tan bonita, con el respeto, con la contemplación, con el mirarnos en nuestro sentir. Eso es hermoso. ¿Sí? Fíjense cómo, por ejemplo, el lenguaje de una mamá es ese. Volvamos a cuando le entregan a la mamá a su bebé recién nacido. Pues la mamá no dice nada, simplemente lo mira, lo acaricia, lo contempla, se sonríe, se deshace toda ella en la contemplación de ese bebé, sin una sola palabra, sin una sola. ¿Sí? Y por eso entonces también cuando uno es capaz de callarse, cuando uno es capaz de silenciar todo el ruido interno, es capaz de salir allá a ver, o sea, soy consciente del otro, ¿sí? De su necesidad, de lo que tiene, ¿cierto? Entonces, sé que está enfermo, sé que se está preocupado, ¿sí? Como dicen las mamás, dicen, él no está llorando de hambre, algo le pasa, ¿cierto? Porque reconocen, porque saben escuchar cada cosa, se sabe diferenciar lo que hay, ¿sí? Ese es el silencio de Dios, así es el silencio de Dios. Por eso a veces nosotros decimos, pero Señor, háblame, ¿sí? Pero su silencio es una actitud reverente ante nosotros, una actitud de aquí estoy, te tengo, te abrazo, te sostengo. ¿Qué más quieres? Ese es el lenguaje de él. ¿Sí? Ese es el lenguaje de él. Es un silencio. ¿Sí? Porque el silencio permite contemplar. ¿Sí? Y solo cuando yo tengo esa capacidad de contemplar, entonces soy capaz de donarme. Muy lindo, muy bonito. Muy bien. Preguntas. Yo quisiera hacerles una invitación. Decía por allá esto. Hay un texto bíblico en el que el Señor dice, pues hablando de su pueblo, y diciendo, bueno, pues entonces la voy a tomar y la voy a llevar al desierto, le voy a hablar al corazón y le diré otra vez, amada mía, ¿cierto? Entonces, pues pidámosle al Señor que nos lleve al desierto. Entonces, nos quedaba una semana, o sea, nos quedaban 8 días de confinamiento, más otros 11, más otros que 14, o sea, son otros 14 días. Entonces, pues digámosle al Señor que nos conduzca al desierto y que nos hable al corazón. ¿Sí? Ojalá pongan en estos días ustedes y escuchen la canción, ¿cierto? Y si se la saben, cántenla, ¿cierto? Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores, llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío, quiero
quiero escuchar cuáles son tus caminos. Quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. ¿Cierto? Ese. Ajá. Me alegra escucharlos. Me alegra escucharlos y nos lo sabemos. Que el Señor haga eso con nosotros. Pidámosle eso. Y dejémonos conducir por Él. Dejémonos conducir por Él y no le tengamos miedo al silencio. ¿Mm? No le tengamos miedo al silencio. Así que, Henry, ánimo pues. Sí, señor. Así que ánimo, Julieta, ¿cierto? Entonces, Bueno, identifiquemos muy gracias. bien esos silencios que el Señor nos invita a hacer. Bueno. Bueno, No sé, Gloricita, si ustedes continúan en reunión, no sé si eso por lo pronto yo me les desconecto para que si hay algo más de privado al interno de la comunidad, pues que lo puedan dialogar. Bueno, Padre, el último favor antes de que se desconecte, y es no, yo hago favores hasta las 8:35. Entonces, ¿qué hora es? no hemos Ah, no, llegado, ya no puedo. de mañana, porque hoy ya Ya, son las 8:39. No hemos hecho la no, transferencia. entonces si toca en otro momento, sí. Señora. nos colabora con la oración final y su bendición, por favor. O sea, hice la charla y además me toca rezarles. Horas extras. Oiga, pero es que se toman confianza, ¿no? No todas las reuniones tenemos un sacerdote que nos pueda dar la bendición en nuestras reuniones, ¿cierto? Lo más parecido soy yo que me parezco al Linero. Lo más parecido que tenemos. Bueno, pues, entonces les invito a que se dispongan. Señor Dios y Padre nuestro, queremos darte infinitas gracias por el encuentro de hoy, porque en tu silencio nos has hablado y en tu nos has sostenido. Gracias por este momento, Padre amoroso. Gracias. Nos enseñas hoy que aún en el silencio estás presente y que ese es tu lenguaje. Ayúdanos, Señor, a tener esa actitud, para que en esa actitud nos podamos vaciar de nosotros y nos podamos llenar de ti. Regálanos el hacer silencio, hombres y mujeres del silencio, para seguir encontrando el fundamento de nuestra vida. Cuando hagamos mucho ruido, Señor, ayúdanos a centrarnos y danos el poder contemplar tu voluntad cuando hagamos el silencio interior. Muévenos, Señor, al silencio para poder salir a actuar, para salir a la actividad en nombre tuyo y glorificar tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, Dulce Madre, tu no te vista de alejes. nosotros no apartes. Nosotros no apartes. Ven con nosotros A todas partes y solos nunca nos nunca nos dejes. dejes. Y ya que nos amas Que nos tanto amas como tanto verdadera como madre, verdadera madre, haz que haz nos que nos bendiga bendiga el Padre, Padre, el Hijo Hijo y y el el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Bueno, que el Gracias, Señor me los Padre. acompañe siempre. Vaya Padre, el contigo Hijo y a el Espíritu descansar, Santo. Padre. Gracias, muy amable. Gracias, Padre. Después me Gracias, cuentan Padre. lo que dijeron después de que yo me haya ido. Quédese para que escuche. Feliz y santa noche. Que estén muy bien. Chao. Gracias, Padre. Con gusto. Chao. Gracias. Bueno, Gracias, Glorita y Henry. Muchas gracias, muy amable. cuéntenos cómo les fue. Yo no sé si mi mamá, que está tan calladita, quiera contarnos algo, alguna experiencia que le gustó, algo que quiera trabajar. Me gustó mucho la conferencia del padre, mucho también me gustó.
yo me entretuve escuchándolo y me llegó al corazoncito. Porque ahora en este silencio es donde más he extrañado a mi familia, donde los quiero ver, donde los quiero abrazar, donde los quiero tocar. Entonces, por eso no quise hablar, porque yo tenía un taco aquí en el pecho. Por eso no quise hablar. Pero ya les estoy contando todo lo que yo sentí. Claro, mami, la entiendo y pues bueno, a mí también me ha tocado llenarme mucho de fortaleza porque nosotras no nos vemos pues, muy seguido como se ven con los de Medellín, pero por lo menos a esta época ya nos hubiéramos podido ver y sé que no nos hemos visto y que muy posiblemente en mucho tiempo no nos podamos ver en persona, pero no, mamá, el objetivo de estas reuniones es esa, es llenarnos de la fuerza de Dios, de la fuerza de la esperanza, especialmente nosotras no tenemos que lamentar cosas, porque cada vez Sí, que nos vemos y cada vez que usted se ha visto con el resto de la familia y con nosotros, uno siempre da lo mejor en ese momento y se entrega en los momentos. Casualmente yo le decía a Juan estos días, pase lo que pase, este encerramiento, lo que nos traiga, yo no me arrepiento de nada, porque lo he disfrutado al máximo. La oportunidad de ir a Medellín a visitarlo me la disfruto y me llena. La oportunidad de que ustedes vengan acá me lo disfruto y me llena. Entonces, digamos que mamá, yo pienso que usted tiene que estar tranquila porque yo le he dicho mucho, hay ocasiones en las cuales usted quiere que estemos todos, pero también hay otras en las cuales hemos estado y yo le digo, mamá, hay que disfrutar esos momentos en los que hemos estado todos, esos momentos que nos llenan y que hay que disfrutarlos para que después uno no tenga que decir por qué no lo hizo. Entonces, mamá, usted tiene que estar muy tranquilita, yo sé que usted nos extraña a todos, pero usted también tiene que estar tranquila porque usted nos ha dado todo, usted nos ha dado su vida, su entrega, cuando ha podido, siempre nos ha apoyado, siempre nos ha ayudado y cuando nos hemos visto, se lo ha dado todo por nosotros. Entonces, tranquilita que esto pasa con la ayuda de Dios y nos volvemos a encontrar. Sí, mami, esa es la esperanza. Tienes que estar muy orgullosa de esa hijita. A mí Que también no un me ha día. dado mucho. Cuando me corresponden 2 buñuelos me da 4 y 5. Así, la verdad que sí. Se va un momento la señal, porque el internet pero ya volvió. La verdad que sí, esta noche lo disfruto Y lo disfruto porque muchísimo. esta noche. Sí, muy querido el padre, la verdad, muy bonito, yo creo que a todos nos llegó al corazón. Sí, creo que sí. Y sobre todo porque la actitud del silencio no es fácil y tiene muchísimas bondades. La actitud del silencio es maravilloso poderlo uno experimentar. Eso es muy lindo, Sí, muy mami, bonito. De hecho, es la verdad. una de las cualidades de los retiros espirituales es para eso, para poder silenciarnos, sacarnos de la rutina, para tratar de lograr ese silencio. Sí, mami, la verdad. Y con la ayuda del Señor nos volvimos a abrazar otra vez. Claro que sí, mami, claro que sí. Y mientras tanto, sentir los abrazos en el silencio. Sí, mami, la verdad. Sentir los que estamos aquí. Como dice Evelyn, mamá, quiero abrazar a la mamá, yo le digo, espérese un ratito, hágase de cuenta que usted está aquí.
Están aquí en mi corazón, pero están lejos. Yo, por ejemplo, digo una cosa. Ustedes que están lejos y se siente ese dolor y esa angustia de no poderlos ver. ¿Qué decimos nosotros? Yo, que tengo mis hijas tan cerca y no las puedo ver y tampoco puedo ni abrazarlas ni un día con ellas. Es bastante duro que solamente por teléfono les podemos hablar. Imagínense ustedes. Bastante doloroso. Claro que sí. La voluntad de Dios nos saca adelante. A ver hasta cuándo nos